Aleluya, gloria a Dios. Qué bueno, amén, qué bendición poder escuchar a hombres y mujeres de Dios que puedan transmitirnos lo que el Espíritu Santo le está hablando, le está enseñando, porque somos un cuerpo. Dice que el cuerpo debemos nutrirnos los unos de los otros, amén. Y sé que cada uno de ustedes también tiene cosas que aportar, de poder ser de gran bendición al cuerpo de Cristo. Y bueno, lo que decía la pastora Hilda, estuve analizando y me acordé de lo que venimos hablando en las casas de paz, ¿no? Al menos donde me tocó hablar. Estamos hablando acerca de los frutos del Espíritu que habla en Gálatas, ¿sí? Y lo maravilloso es que dice que manifiestas son las obras de la carne y las obras del Espíritu, ¿eh? Dios nos envió a nosotros, o nos dice a nosotros, que debemos vivir vidas en el Espíritu. Esa vida en el Espíritu, para poder vivir, dice, por el Espíritu, hacer morir las obras de la carne. Y les decían los hermanos, bueno, ¿y cómo hacemos morir la obra de la carne? Es no dándole de comer, ¿no? A la carne hay que matarla de hambre y tenemos que alimentar nuestro espíritu cada día. Si queremos vivir la vida del Espíritu, Jesucristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tenemos que alimentar nuestro espíritu con la palabra de Dios, pero analizarla, escudriñarla, tomar cada palabra, preguntarle al Señor, ¿qué me querés enseñar con esto? Espíritu Santo de Dios, enséñame la palabra, ¿eh? No leerlo así como cuando leemos un diario, sino que escudriñar la palabra de Dios. Dice la Escritura que lo espiritual se va a discernir espiritualmente. Entonces, para que usted y yo podamos recibir dirección de Dios en la palabra, tenemos que aquietar nuestra alma, meternos en el Espíritu y comenzar a permitir que el Espíritu Santo, que prometió que nos guiaría a toda verdad y toda justicia, nos comience a enseñar. Pero no es una opción que la Biblia dice, mira, yo te recomiendo que vivas en el Espíritu, sino que dice que la vida cristiana es una vida en el Espíritu. Si queremos que las promesas que hay en la Escritura se cumplan en nosotros, esas promesas son para los que viven en el Espíritu. Dice Romanos capítulo 8, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Pero ¿quiénes son estos que no tienen ninguna condenación? Dice, estos son los que no andan conforme a la carne, sino que andan conforme al Espíritu de Dios. Esas personas son los que dice la Escritura, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Tenemos que en este tiempo más que nunca permitir que el Espíritu Santo tome la rienda de nuestra vida. Ese estar unido en un solo yugo con Dios y que sea Dios quien tome la dirección de nuestra vida. Y lo que estuve hablando y escudriñando en este tiempo es que los frutos del Espíritu Santo, ¿quién los provoca? Ya lo dice la palabra, son frutos del Espíritu Santo. No depende de nosotros, no depende de nuestra alma, no depende de nuestra vida carnal, no depende de nuestro intelecto, no depende nada de nuestra humanidad. Son frutos que lo provoca el Espíritu Santo cuando nosotros morimos a nosotros mismos para que Él sea en nosotros. Entonces cuando dice, y manifiestos son los frutos del Espíritu, que son amor, fe, mansedumbre, templanza, paz. ¿Ves? Dice, son manifiestos, se va a manifestar sí o sí. Personas que andan en el Espíritu se tienen que manifestar estos frutos, no depende de nosotros, depende del Espíritu Santo. Y cuando entendemos esto, vamos a entender que esos frutos del Espíritu Santo no dependen de lo externo que pasa alrededor nuestro. Por eso el apóstol Pablo puede decir lo siguiente, hermanos, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. O sea, la excelencia del
el poder sea de Dios y no de nosotros. Y dice, nosotros que estamos, no dice en victoria, en bendición, en prosperidad, sino que dice atribulados en todo. Se está hablando de una experiencia de vida, de que todo alrededor es adverso, pero adentro de él, el tesoro que tiene adentro, que es Cristo Jesús, el Espíritu Santo, manifiesta los frutos del Espíritu Santo en medio del caos. Estamos atribulados en todos, mas no angustiados. Qué tremendo esto. Parece imposible para la mente humana. La persona natural, la persona carnal, va a decir, yo tengo gozo cuando me salen las cosas bien. Cuando tengo problemas no estoy bien, no tengo gozo, tengo tristeza, porque las cosas no me están saliendo bien. Pero la palabra de Dios nos habla de un estilo de vida en el Espíritu, que podemos estar atribulados en todo, mas no angustiados. Pero para poder entender esto, tenemos que entender de que usted y yo vivimos en dos dimensiones. Amén. Gloria a Dios. No pensaba predicar esto, pero doy como continuidad a lo que habló la pastora. ¿Amén? Vivimos en dos dimensiones. Dice la Escritura que hemos traído la imagen del terrenal, la imagen del primer Adán, lo hemos traído. Esta carne, este cuerpo que nosotros vemos en el espejo todos los días, esa es la imagen del terrenal. Es lo que trajimos, la naturaleza adámica, ¿ven? La naturaleza de Adán. Pero así como hemos traído la imagen del terrenal, dice la Escritura, también tenemos que traer la imagen del celestial. Porque vivimos en esas dos dimensiones, una dimensión natural, carnal, pero también vivimos en una dimensión del Espíritu. La Biblia dice que nosotros estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Cuántos creen eso? ¿Amén? Pero en lo natural usted está sentado ahí y está escuchando la palabra en esta noche. Pero vivimos en dos dimensiones, una dimensión natural y una dimensión espiritual. Entonces el apóstol Pablo dice, en el plano natural estoy atribulado en todo, pero en mi vida del espíritu tengo gozo. Mi carne siente la tribulación, mi carne siente los ataques a su alrededor, lo siente, pero en mi espíritu tengo gozo. Jesucristo lo dijo de esta manera. Dice la Escritura, por el gozo puesto delante de él sufrió el oprobio. Se está diciendo la Escritura que Jesucristo, estando en la cruz del Calvario, tenía gozo. Pero en el plano natural ninguna persona con semejante sufrimiento puede tener gozo. Porque la cruz era la peor muerte que pueda haber. En la cruz eran los peores malhechores, morían de esa manera porque era la muerte más cruel que había. Entonces que alguien diga, por el gozo puesto delante de él, y uno dice, pero ¿qué gozo? ¿Cómo puede ser que tenga gozo en ese estado? La naturaleza carnal de Cristo sufría, la naturaleza carnal de Cristo agonizaba, pero el Espíritu de Cristo estaba lleno de gozo. Y lo que la Biblia dice es que nosotros vamos a vivir en esas dos naturalezas constantemente. La carne nos va a acompañar siempre hasta que nos vayamos con el Señor. La mayor lucha que vamos a tener nosotros con nosotros mismos, con esa naturaleza caída, que es lo último que será vencido, dice la Biblia, el cuerpo de la humillación nuestra, lo llama el apóstol Judas, el cuerpo de la humillación nuestra. Que Dios nos dará un nuevo cuerpo, dice el apóstol Pablo también, cuando este tabernáculo terrenal se deshiciere, tenemos un tabernáculo en los cielos, no hecho de manos, sino eterno en los cielos. Y se va a hacer la redención de nuestro cuerpo. Pero mientras tanto vamos a tener que batallar contra nuestra naturaleza carnal. Pero lo que nos dice la Biblia es que le alimentemos más a nuestra vida espiritual, para que nuestra vida espiritual o nuestro ser espiritual o esa nueva criatura en Cristo Jesús tome la rienda de nuestra vida.
Creo que le di este ejemplo muchísimas veces, pero cada vez que hablo de esto le tengo que dar el mismo ejemplo porque es lo más ilustrativo que he visto, para que podamos entender de la pelea de los perros. Que una vez un hombre estaba en un parque y hacía pelea de perros, tenía un perro blanco y tenía un perro negro y hacía pelear a los perros y la gente apostaba. Vio que hay gente que antes apostaba y se voy a mirar primero. Entonces la gente estaba mirando y veía que el perro blanco le daba una paliza al perro negro. Y decía, bueno, la próxima vez le voy a apostar al perro blanco, ya sé que el perro blanco ese es el bueno. Pero iba la próxima vez y el perro negro le ganaba al perro blanco. Y después un día ganaba el perro negro, otro día ganaba el perro blanco. Y la gente no entendía mucho. Hasta que un día una persona se acerca y le dice, ¿cómo haces vos para que un día gane el perro blanco, otro día gane el perro negro? Entonces le dice, es fácil. Cuando yo quiero que gane el perro blanco, no le doy de comer al negro. Cuando yo quiero que gane el perro negro, no le doy de comer al perro blanco. Y así está, esa es nuestra lucha, dice, contra la carne y el espíritu. Usted quiere que gane la vida en el espíritu y que la tome rienda al Espíritu Santo. Nosotros debemos alimentar la vida en el espíritu y tenemos que matarle de hambre a nuestra carne. Queremos que gane la carne, tenemos que meterle TikTok, como decía el apóstol Horacio. Le damos rienda suelta a lo que sea, la música que sea, escuchamos lo que sea, nos corrompemos con las conversaciones que sea, y ocupamos nuestro tiempo en cosas vanas, nos llenamos de todo lo que es el mundo y va a tomarnos, pensemos que vamos a vivir en el espíritu, alimentando todo el tiempo la carne, ¿no? Hay gente que cree que porque viene un fin de semana al culto y que va a vivir vida extraordinaria en el espíritu. No, no es así, ¿no? Tiene que ver con a quién de los dos le alimentamos más. Y cada vez que usted y yo le decimos no a la carne, estamos diciéndole sí a la vida en el espíritu. Y nos estamos fortaleciendo. ¿Amén? Y Cristo en nosotros va creciendo cada día más. Estábamos analizando con los hermanos la vez pasada en la Casa de Paz acerca de la vida del apóstol Pablo. No me estoy recordando bien, a ver si alguien busca ahí el aguijón en la carne del apóstol Pablo. Creo que es Corintio. Aleluya. Entonces ahí después le dicen a Austin, ahí pone el texto. El apóstol Pablo hablando de un aguijón en la carne, primeramente hablando de la cosa extraordinaria que Dios hizo en él. Conozco a un hombre que no sé si en la carne o en el espíritu fue llevado al tercer cielo, le fue revelado cosas imposibles de hablar, de expresar, que también ese mismo hombre fue llevado al paraíso, y después dice, y por causa de la revelación que Dios me ha dado, Dios ha enviado un mensajero de Satanás para que me abofetee, un aguijón en mi carne, que le pedí 3 veces, le rogué al Señor que me lo quitara, y Dios dijo, no te lo voy a quitar. Qué tremendo, ¿verdad? Un hombre de Dios tan extraordinario como el apóstol Pablo. Si hay alguien que admiro cuando leo la Biblia, el apóstol Pablo. Un hombre que tuvo el valor y tuvo la autoridad espiritual para decirle a la gente, sean imitadores de mí, como yo de Cristo. Porque cualquiera de nosotros, yo he escuchado a mucha gente que le diga, hermano, no me mire a mí porque tengo un montón de defectos, mirar al Señor. Así es fácil, ¿no? Pero nosotros tenemos que ser ejemplo para otros. Y el apóstol Pablo llegó a un nivel espiritual que le decía a la gente, sean imitadores de mí, porque yo le imito a Cristo. Y este hombre clamó al Señor por una situación, Señor, quítame esta situación. Y Dios le dijo, no te voy a quitar. ¿Qué haríamos nosotros, no? Porque eso tiene que ver con nuestro crecimiento espiritual. Porque cualquiera le sirve al Señor cuando Dios te dice sí a todo.
Pero si Dios te dice no, si Dios me dice no, y ahí tenemos que seguir firmes, diciéndole: Señor, si me decís que no, igual te amo, igual te sirvo, igual te sigo, no te dejaré. Amén. Gloria a Dios. Porque la vida cristiana se trata de hacer la voluntad de Dios y no que Dios haga la nuestra. Cuando oramos no tratamos de convencer a Dios. No tratamos de hacer que Dios haga nuestra voluntad. ¿Sabe para qué sirve la oración? Para que nos alineemos con la voluntad de Dios. Jesucristo, imagínese, 40 días en el desierto orando y ayunando. ¿Usted cree que le estaba queriendo convencer al Padre? Se estaba alineando su vida para hacer la voluntad del Padre. Entonces la oración lo que hace es que nos sensibiliza para que el Espíritu de Dios nos guíe y para que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios. Entonces el apóstol Pablo, Dios le dijo: no te voy a quitar nada. Y él dijo: si no me vas a quitar nada, ya sé lo que voy a hacer. A ver si encontraste el texto. El siguiente versículo. Respecto a lo cual, el siguiente. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Quiero que analicemos un poco esto, ¿no? Dice: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Porque ¿sabe lo que más Dios busca? Es gente rendida de Él. No busca personas perfectas. No busca personas llenas de habilidades. Busca una persona que se rinda a Él. Y a mayor rendición a Dios, más el poder de Dios se manifestará en nuestra vida. Y cuando hay cosas que no entendemos de parte de Dios, como le pasó a Job, y él se escudriñaba a sí mismo y decía: pero Señor, mi conciencia no me acusa de que estoy haciendo nada malo. Pero así todo, dijo: Dios me dio, Dios quitó, se arrodilló y dijo: sea el nombre de Jehová bendito. El apóstol Pablo dice: bueno, no me vas a quitar el aguijón en la carne, entonces de buena gana me gloriaré en mi debilidad. Algo que nunca escuché en una conferencia de pastores, de líderes, diciendo: hermanos, me glorío en la debilidad. Les voy a contar una debilidad que tengo y me glorío en eso. Todos cuentan victoria, todos cuentan y logramos esto, tenemos tanta cantidad de gente, hicimos este programa de televisión. Pero nadie se olvida, nadie gloriarse en la debilidad. Pero el apóstol Pablo dice: ¿saben qué? Me voy a gloriar en mi debilidad. Porque cada vez que yo reconozco que soy débil, que no puedo con mi fuerza, cada vez que yo reconozco que dependo de Dios, que cada minuto de mi vida que existo aquí en esta tierra depende de Cristo, porque Él es el que me da la vida, y me rindo a Él cada día de mi vida, el poder de Cristo se manifiesta en mí. Amén, gloria a Dios. Qué bueno esto, hermano. ¿Saben las veces que a mí me pasó, le habrá pasado a la pastora sirviéndole al Señor, de que cuando usted está más destruido, viene alguien o tal vez está enfermo, te duele todo, y viene alguien y le dice: pastor, ¿puedo orar por mí? Y uno medio que apenas, sin, amén, le pone la mano, ora y se sana esa persona. Gloria a Dios, me sané. Y a veces uno sigue igual. Por eso el apóstol Pablo decía: yo muchas veces estuve como muerto pero dando vida. ¡Aleluya! Caído pero levantando a otro. ¡Gloria a Dios! Porque no se trata la vida cristiana de nosotros, de nuestro estado de ánimo, de lo que lo podemos nosotros interpretar de lo que nos pasa, sino de Cristo en nosotros, ¿verdad?
tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Dice, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Fíjense que él ha entendido este principio espiritual. En mi debilidad me tengo que gloriar, glorificar, bendecir a Dios, porque ahí el poder de Cristo se va a manifestar. Me acuerdo ese texto donde el rey le clama al Señor porque 5 reyes rodearon al pueblo de Israel y clama y le dice, Josafat creo que era, le dice, Señor, no hay fuerza en nosotros para pelear contra esta gran nación. Señor, hace algo vos porque nosotros ya no podemos hacer más nada. Y ahí Dios le dice, estad quieto y ved la salvación del Señor. No habrá para que peleen ustedes en esta ocasión, sino que Jehová peleará por ustedes. Vamos a leer el próximo texto. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. O sea que si Él dice que hacía esto, es que podemos hacer esto, ¿eh? Dios le llevó al apóstol Pablo a experimentar esto. Me gozo en las debilidades. O sea, podemos tener gozo porque es un fruto del Espíritu Santo. No depende si estoy débil, no depende de si estoy fuerte, no depende si me van las cosas bien o me van las cosas mal, aunque al cristiano que camina rendido a Dios, nunca las cosas le van mal. A nuestra perspectiva humana nos está yendo bien o mal, pero dice que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que amamos al Señor. Si nosotros miramos la vida de José, todo lo que pasó, pero mirá, los hermanos lo vendieron, lo tiraron a la cisterna, después lo vendieron, después lo metieron en la cárcel, qué mal está yendo a ese hombre. Pero él no, toda esa situación no estaba haciendo otra cosa que llevarle al cumplimiento de la palabra de Dios para su vida. ¿Usted cree que a Dios se le escapa algo? Dice que ni un cabello de nuestra cabeza no se cae si no es la voluntad de Dios. ¿Usted cree que a Dios se le escapó que Daniel esté preso en Babilonia con todos los otros hombres de Dios ahí? Y que Dios decía, mira, está preso Daniel, ahora qué voy a hacer. No, la verdad que no tenía planificado que Daniel esté preso. Pero vamos a ver cómo les hagamos. No, todo era parte del propósito de Dios. Y uno dice, es la voluntad de Dios que estemos presos. No y sí a veces. Depende de cada situación y de cada propósito. Dios permite ciertas cosas de acuerdo al propósito que tenga cada persona. Pero en todas las cosas, lo que podamos estar atravesando, dice la Escritura que nos ayudan a bien. Para el cumplimiento del propósito de Dios. Pero ahí es lo que tenemos que entender. Si nosotros queremos que se cumpla nuestro propósito, vamos a ver que muchas veces parece que todo va mal. Pero los propósitos de Dios son diferentes a los nuestros. Todas las cosas nos ayudan a bien los que amamos al Señor conforme a su propósito. Estos son los que conforme a su propósito son llamados. Dios va a hacer que todas las cosas obren para que el propósito de Él se cumpla en nosotros. Pero cuando no hay una vida rendida a Dios, la gente dice, pero Señor, ¿hacia dónde me están llevando? Yo no quiero ir para ahí, yo quiero ir para allá. Y Dios te dice, bueno, ¿vas a cumplir tus propósitos o vas a cumplir los míos? Si vas a cumplir los míos, es por acá. Si vas a cumplir los tuyos, anda por allá. Pero yo me hago a un lado. Porque estamos en esta tierra para cumplir los propósitos de Dios. Amén. Por eso que el que quiera ser mi discípulo, dice, niéguese a sí mismo. Pero nosotros muchas veces le queremos llevar a Dios a donde nosotros queremos ir. Imagínense ahí diciéndole, José, Señor, no es por ahí, no me lleve ahí. Aleluya. Entonces dice el apóstol Pablo, me gozo en la debilidad, en la afrenta. O sea, en la afrenta es cuando todo se te opone.
se te levanta todo el mundo, se manifiesta la vecina, se manifiesta el pariente, se manifiesta, todo se levanta. O así, ¿por qué se levantan en contra mía? En afrenta. Y dice, ¿qué voy a hacer? Me voy a gozar en la afrenta. Y hay veces que, hermano, Dios nos quiere llevar a ciertos niveles espirituales y no nos va a dejar hasta que logremos eso. Hasta que no te goces en la afrenta, no te dejo, te decía. Y tenemos que aprender, porque Dios está más preocupado en nuestra vida espiritual, en nuestro crecimiento espiritual, que lo que puede ocurrir a nuestro alrededor. Nosotros humanamente miramos y decimos, Señor, ayúdame a solucionar esto, ayúdame a arreglar la tele que se quemó, ayúdame a pagar esta cuenta, ayúdame a cambiar a este, cambiar a mi vecino, cambiar a mi pariente, cambiar a este otro. Pero Dios dice, no, yo estoy trabajando en vos. A vos te quiero cambiar. Y estoy utilizando a esa persona que te rodea, el otro que se te endemonia allá, todo eso para transformarte, para llevarte a otro nivel. Y hay veces que oramos, clamamos y Dios parece que nos dice no. Y cuando Dios nos dice no, es para que nosotros podamos mirar nuestro interior y decir, bueno, ¿qué voy a hacer con esta situación? ¿Voy a dejar que me llene de tristeza, de amargura? ¿Voy a estar quejándome todo el tiempo de esta situación? ¿O me voy a gozar en medio de esta situación sabiendo que Dios tiene el control? Le voy a gloriarme en mi debilidad, me voy a gloriar y voy a gozarme en medio de esta afrenta, porque sé que Dios va a tomar control de todo esto. ¿Amén? En persecuciones, en angustia, dice, en afrenta, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil entonces soy fuerte. Todo eso pasó al apóstol Pablo. Hoy en día un apóstol dice, hermano, estoy pasando por todo esto, y la gente dice, este está en pecado, está demoniado, algo le pasa. Bueno, puede estar pasando todo eso. Porque hay veces que se predica un evangelio de pare de sufrir. Pero no es la realidad bíblica, ¿eh? Hay cosas que dice que la escritura, que si nosotros sufrimos con Él, reinaremos con Él. La iglesia primitiva tenía otra perspectiva de lo espiritual. El apóstol Pablo clamando, diciendo, Señor, permíteme ser partícipe de los padecimientos de Cristo. ¿Quién ora así? Señor, me gozo, que es un privilegio para mí que yo padezco un poco de lo que Cristo ha padecido, y cuando más padezco por causa de Cristo, más me gozo. O sea, yo leo esas cosas, hermano, y a veces no me desequilibra todo lo que escuché en este tiempo, ¿verdad? De la vida cristiana que muchas veces te venden. Y me doy cuenta que es otro nivel de vida espiritual. Y es otra cosa lo que ellos vivían. Pero en medio de eso decían, yo me gozo. Y qué maravilloso que el apóstol Pablo dice, hermano, yo he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Qué tremendo, hermano, poder llegar a ese nivel. Porque no te afecta lo de afuera, ¿verdad? Eso dice que se aprende, dice el apóstol Pablo. He aprendido. No es que, no, él salió con el don de Dios de que no le afecte nada. No, se aprende, he aprendido. ¿Y cómo aprendió? Pasando todo eso. Y clamando a Dios, y Dios diciéndole, gloriate en tu debilidad. Gloriate en esa afrenta. Gozate en medio de eso. Y ahí, Señor, ¿y cómo hago para gozarme? Y buscarme acá, y Dios guiándome, ¿eh? Porque dice, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir en abundancia y sé vivir humildemente. En todo estoy capacitado. Como para tener abundancia, como para padecer necesidad, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces era una persona que cuando tenía plata andaba contento. Y cuando no tenía nada, igual. Gloria a Dios. Cuando le dolía el juanete, igual se gozaba.
Dice que el apóstol Pablo dice: yo me fío de ustedes con gran debilidad. La gente que estudia, los teólogos, decía que muchas veces el apóstol Pablo andaba así todo medio agachadito, todo lleno de dolores. Y la gente le miraba por su parecer y decía: y este va a venir a enseñarnos a nosotros. ¿Y qué me puede dar este? Mira cómo está, apenas anda. Pero sin embargo, cuando él empezaba a ministrar y a predicar, dice que ocurrían señales de lo apostólico. La gente se sanaba, se liberaba. Él predicaba y enseñaba una revelación extraordinaria. Aunque algunos dicen que se durmió, una vez uno allá cayó del segundo piso y se mató. Pero bajó el apóstol Pablo y dijo: levántate y andate. Y se levantó y vivió. Gloria a Dios. Pero la apariencia que él tenía, dice que no era una apariencia de una persona que uno diga: ah, qué tremendo este. Sino que él tenía ese aguijón en la carne. Pero ¿sabe que ese aguijón de la carne tenía un propósito? Dice: un mensajero de Satanás. Dios le mandó un demonio para que le hinque al apóstol Pablo. Y si es de parte de Dios, ¿qué le puedo decir? Yo creo que el apóstol Pablo luchó: diablo, te ato en el nombre de Jesús, te reprendo, te echo afuera, y no se iba, porque era de parte de Dios. Es como el espíritu que atormentaba a Saúl, era de parte de Dios, ¿verdad? Pero ¿por qué Dios permitió eso? Para que no se exaltara en sobremanera, para que no tenga soberbia en su corazón. A Dios le importaba más su integridad por dentro, de que Él no tenga soberbia en el corazón, que el problema de salud que podía tener. Porque era más importante, es más importante para Dios nuestro ser interior que el exterior. Nosotros a veces estamos tan enfocados en lo exterior, y Dios dice que no mira lo exterior, Dios mira el corazón de la persona. Dios mira la vida espiritual de cada uno de nosotros y está luchando para que cada día podamos vencer, que podamos vencer las obras de la carne, porque también las obras de la carne se manifiestan, y que dice que debemos hacer morir, y lo que más se goza al Señor es cuando hacemos morir la obra de la carne. La mejor ofrenda que puede recibir el Señor es nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Él. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? Antes el sacrificio era un animal, ahí le cocinaban a la parrilla y subía el humo. Y eso agradaba a Dios, ese sacrificio. Pero ahora el sacrificio que Dios nos pide en nuestra vida, nuestra naturaleza carnal, en sacrificio vivo. Cuando hacemos morir nuestra carne, ahí sube el olor a esa carne quemada delante de Dios. Ese es lo que más agrada a Dios. Cuando logramos nosotros perdonar, cuando quitamos el resentimiento, cuando logramos nosotros vencer el orgullo, la soberbia, cuando logramos quitar pensamientos que no agradan a Dios, cuando vamos venciendo cada día en nuestra vida la obra de la carne, Dios se goza con eso. Aleluya. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El próximo versículo. Amén. Hasta ahí nada. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Parece una contradicción, soy débil o soy fuerte. Pero cuando soy débil, en mi naturaleza carnal, Dios se fortalece. Por eso que el ayuno nos bendice, Cuando ayunamos, nos sentimos débiles en nuestro cuerpo, pero nuestro espíritu se fortalece. Y él entendió este principio espiritual. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y si estás, hermano, pasando esa situación, que te sentís que no, Señor, no sé qué hacer con esto, me siento incapacitado,
Me siento débil. Me siento que ya no doy más con esta situación. Ese es el momento para que el Espíritu de Dios entre en acción. Ese es el momento para que Dios se haga fuerte en nosotros. Para que el Espíritu de Dios comience a intervenir en nuestra vida y comience primeramente a transformarnos a nosotros para transformar nuestro alrededor. Yo te invito a que podamos terminar este tiempo en oración, ¿eh? Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Aleluya. Padre amado, te damos gracias. Te bendecimos y te adoramos y te glorificamos. Gracias.